A esta hora presentamos el podcast de Mike. Porque aprender no tiene por qué ser aburrido y divertirse no debe ser irrespetuoso. Un programa que habla sobre diversos temas de interés de la vida, del espacio y del tiempo, donde podemos aprender, esperemos, de forma divertida. Bajo la conducción del magíster Michael Fuenmayor, todos los miércoles desde las 6 p.m, sin guión, espontáneo, y esperemos contar con interacciones online por este medio de Radio La Cariñosa. Les invitamos a no perdérselo. Buenas noches, bienvenidos todos, ya cayendo la noche en esta tarde, a las 6 de la tarde nos acostumbramos a hacer nuestro programa habitual, desde aquí desde el programa, el podcast de Mike, transmitiéndose como de costumbre, y así va a ser durante un buen rato, o así ha estado haciendo, por lo menos hasta ahora, desde aquí de Radio Online, Radio La Cariñosa, las 24/7 transmitiendo, y hacemos este paréntesis en esta hora, como es costumbre, como ya les decía, en todo el entretenimiento, buena música y diferentes formatos de esta emisora, para hablar del tema que nos atañe hoy en este podcast. Que bueno, gracias por vernos. Si usted nos ve, acostumbra a hacerlo en directo o posteriormente a través de nuestras plataformas online como YouTube o las otras plataformas que quedan ahí a perpetuidad grabado, como un contenido valioso, eso creo. Y bueno, bienvenidos todos. Esperemos que esté muy bien donde quiera que esté, muy bien en compañía de los suyos, y bueno, disfrutando de este programa en lo posible, concentrándose o en medio de sus actividades, como sea que usted acostumbra a escucharnos. Como le dije ya, ¿no? En directo o en posterior. Déjenos sus comentarios, déjenos sus impresiones, díganos qué opina del programa, también es válido. Déjenos sus impresiones en emoticones, o déjenos un like, suscríbase a nuestro canal. Mucha manera de apoyar esta iniciativa de hablar temas como este. Y como el tema de hoy indica, vamos a hablar sobre el sentido común del cuidado de bebés y niños, ¿no? Y esto estoy trayéndolo como base de un libro que justamente es ese el tema del libro en inglés, ¿no? The Common Sense Book of Baby and Child Care, que traducido significa eso, el libro del sentido común del cuidado de los bebés y los niños. Y es un libro que ya tiene mucho tiempo de publicado. De hecho, este libro ya está cumpliendo 76 años desde que se publicó en el año de la posguerra, 1946, por Benjamin Spock, ¿no? Que es el personaje autor del libro, y además es una persona, un doctor ¿en qué? Un doctor en el área de asunto que tiene que ver con los niños, ¿verdad? La atención primaria desde la infancia, y bueno, él habla revolucionariamente también, aparte de la pediatría, que es el área de la que estamos hablando, de donde es el doctor pediatra Benjamin Spock, que también él conjuga lo que es el tema del psicoanálisis para entender cómo piensan, actúan, cómo tratar efectivamente y afectivamente, sobre todo, a los niños, porque en ese tiempo era un asunto revolucionario, sí, porque que se decía en ese tiempo, estamos hablando de los años 40, 50, ¿sí? Es que la época de la posguerra, imagínense, saliendo de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos estaba muy imbuido en esa guerra, como sabemos según la historia. Entonces era un mensaje muy revolucionario en una época de mucho conductismo, ¿verdad? Apenas el clamor que se tenía antes, por ejemplo, para que usted vea,
y que puso en tela de juicio lo que era la ortodoxia de la crianza de principio, desde los siglos XX, principio del siglo XX, y bueno, todo ese siglo indicaba que los bebés, por ejemplo, debían ser alimentados en una época, con un horario, mejor dicho, muy puntual, ¿sí? Con unos esquemas muy estereotipados, con unos parámetros muy fijos en atención a los niños, y si se salía de allí, entonces bueno, había problemas, ¿no? Porque entonces los niños se iban a alimentar cuando ellos quisieran y no cuando el horario estaba impuesto, un parámetro muy fijo, ¿no? Y también había una creencia muy popular y un consenso también, que era prácticamente la mayoría de las personas, era muy popular por eso, es que no se podía cargar a los niños o embarcar, como dicen por aquí, porque se les hacía débiles, tenía que dejar a los niños que lloraran todo el rato. Entonces era de verdad una época muy, y en ese sentido de forma conductista, la forma de crianza de los niños, y muy generalizada, como les decía. Y la verdad es que por eso es que romper ese esquema a través de, por ejemplo, mire lo que recomendaba el enfoque más flexible del doctor Spock, en la educación de los niños, en la crianza de los niños. Y él alentaba que los padres confiaran en su instinto. Por eso es que desde el tema dice que la crianza de los niños y el cuidado de los bebés, ¿sí? Era un tema que, más allá de un hecho científico de expertos, que habían muchos y todavía sigue habiéndolo, es un tema de sentido común. Es decir, los padres tenían que confiar en una especie de instinto, en sus propios instintos relacionados con el sentido común para atender a sus bebés, a sus niños, ¿sí? Entonces se instaban a los padres a que no se dejaban intimidar por todos estos expertos, de estas reglas que imperaban, y que entre los mismos pediatras era común establecer hechos que eran muy, digamos, positivistas, si se quiere, muy conductistas. Y que, por ejemplo, ya dije hace rato sobre alimentar a los bebés. Si lo hacían fuera del horario, era todo un problema. Ni un minuto antes, ni un minuto después, ¿sí? Y por supuesto, esto era algo demasiado estricto en relación a la crianza de los niños. Le voy a leer algo aquí, ¿no? Me estoy basando en un par de artículos, aparte de que ya yo había escuchado hablar, y por supuesto que hasta en un momento lo mencioné aquí en uno de los podcasts. Quise traer a una persona que nos hablara del tema desde el punto de vista de un pediatra, ¿verdad? Un doctor, pero no fue posible. Pero aún así quiero hablar del tema y posteriormente, bueno, invitar a una persona o a esta misma persona que todavía quedó pendiente para sostener una conversación con nosotros desde acá, desde el podcast. Pero bueno, vamos a seguir ahondando en el tema en relación a lo que yo conozco del tema, que tiene que ver mucho con el área de la pediatría en general, como un hecho científico, digamos, de la medicina y todo eso, ¿no? Pero también tiene un enfoque más antropológico y sociocultural, si se quiere, en cuanto al hecho familiar, y desde ese punto de vista es que yo me voy a enfocar, ¿no? Desde ese punto de vista también está prescrito el libro que mencioné, que por cierto en español simplemente tiene este tema, Tu hijo, el libro, ¿no? En español. Y este libro, por supuesto, como ya data de una fecha muy décadas atrás, ¿no? Estamos hablando del año 1900, sí, hace 76 años, imagínense. Entonces este libro, por supuesto, que se ha estado actualizando, ¿no? En español se puede conseguir con el tema que les dije, Tu hijo, así de sencillo. Entonces allí, como el enfoque del libro más o menos también tiene esa vibra o el tono de que no es algo tan hecho científico o solo de expertos, sino que va dirigido a los padres, ¿sí? A los padres en general, padres y madres, ¿sí? Entonces, por ejemplo, y aquí les voy a citar: yo fui uno de los primeros pediatras en decir que eso era una tontería. Esa regla hacía llorar a los bebés. Eso fue lo que dijo Spock en relación a las reglas de tener un horario fijo
bueno, a tal hora hay que parar al bebé, y si se despierta antes, entonces no, a esa hora no hay que alimentarlo porque se nos va a dañar el muchacho o el niño o el bebé, y lo vamos a mingonear demasiado, o se nos va a poner tonto, en fin, una serie de cosas que se decían. Pero los pediatras creían firmemente en eso y hasta lo recomendaban también. Entonces por eso es que dice que yo fui uno de los primeros en decir que eso era toda una tontería, ¿sí? Esas reglas más bien hacían llorar a los bebés, le hacían más bien una especie de maltrato, si se quiere, ¿no? Y era aún peor para las madres, ¿sí? Que se mordían las uñas y no veían la hora del tiempo, y con la angustia, en esta incertidumbre o en expectativa de cuándo llega el tic-tac del reloj para alimentar a su bebé, esperando el momento en darle de comer a su bebé, ¿sí? Porque no lo podían hacer ni antes ni después, nada. La primera frase del libro que nos revela hacia dónde va es que le dice a los padres, dirigiéndose a ellos: confía en ti misma, especialmente a las madres, sabes más de lo que crees, ¿sí? Entonces eso marcó una gran diferencia, como les decía, de lo que era la opinión y lo que en boga estaba en la época. Lo que imperaba era un punto de vista médico, pediatra, que era muy restrictivo, como el ejemplo que ya les mencioné, ¿sí? Así que por eso este libro fue muy revolucionario, y el contexto en el cual se escribió, que ya lo anticipé, ¿verdad? Y bueno, uno puede más o menos en la cronología de la historia, y teniendo en cuenta dónde se está desarrollando todo esto, Estados Unidos, entonces era la época de la posguerra, ¿sí? Y esta gente venía como sociedad tan involucrada en esta guerra y con tantas pérdidas humanas que tuvieron también, y además con una economía que, aunque la guerra no fue en Estados Unidos, sabemos que ellos fueron a apoyar a Europa que estaba sumergida en esta guerra, pero vaya que esto afectó el mundo, la Segunda Guerra Mundial, y más aquellos que estuvieron comprometidos con el conflicto, sobre todo cuando emerge o se termina de consolidar como potencia mundial los Estados Unidos de Norteamérica. Pero pensemos en la sociedad, más allá de todo este hecho geopolítico súper conocido, histórico, de lo que fue la Segunda Guerra Mundial. En este escenario donde se desenvuelve esta teoría, si se quiere, o este nuevo paradigma, o que intentaba hacerlo, sobre la crianza de los hijos, y este lema de confía en ti misma, sabes más de lo que crees, más allá de los expertos. Entonces entendemos de que está rompiendo con un hito conductista, vamos a decir también una especie de ultraconservador que solía ser sobre todo la sociedad norteamericana, ¿no? Y es que mucha gente todavía sigue haciéndolo así, ¿no? Ultraconservadores. Cuando hablamos de ultraconservadores nos referimos al tema de la crianza de los hijos. Tratamos de visualizar punto de vista más allá de lo estricto, ¿no? Punto de vista de una estricta forma de ver la crianza, tal que no dejaba lugar de que el niño se expresara, o de un margen de digamos, personalización, de confianza, de flexibilidad, si se quiere. Era realmente muy duro e inflexible la forma en que se criaban los hijos en general, ¿no? En general en los Estados Unidos. Y bueno, por eso es que fue tan revolucionaria esta forma de ver la crianza de los hijos. Millones de madres en Estados Unidos agradecieron este libro sobre el cuidado de los niños, pero muy pocas de ellas sabían quién era el doctor Spock, ¿sí? Porque con el tiempo, cuando él se fue dando a conocer, por cierto, sobre todo por cuestiones polémicas, por aquellos detractores, y además se involucró en temas políticos también. Por ejemplo, él como pacifista apoyó a Kennedy, ¿sí? Y lo ayudó haciendo su campaña política cuando él quería elegirse presidente, que finalmente lo logró, ¿no? Como sabemos, en las elecciones presidenciales él estuvo apoyando a John Kennedy.
y sobre todo su influencia en el electorado femenino hizo que John Kennedy quisiera estar con él, por supuesto, para obtener estos votos. Y más adelante también apoyó a Johnson, sucesor de Kennedy también. Se involucró en otra guerra que también digamos que fue una situación muy controvertida en los Estados Unidos, como fue la guerra de Vietnam. Y cuando hablo de este marco histórico no es para tratar de parecer muy sabio en cuanto a la historia, sino para contextualizar en cómo se estaba digamos batiendo el cobre, cómo estaban sucediendo los hechos, en qué contexto, cuál era el escenario y por qué era tan revolucionario esta forma de pensar. Y también entendemos un poquito sobre el autor, que era un activista, como vemos, político, pacifista, que no estaba de acuerdo con la guerra de Vietnam. Más bien, él era miembro de un comité nacional de una política o por una política nuclear sana. Era vicepresidente de esta organización. Entonces, bueno, entendemos esto y por eso lo estoy narrando, para poder visualizar el sujeto del que estamos hablando, el doctor Benjamin Spock, ¿sí? Ahora, aunque este libro ya tiene bastante tiempo y parece que la sociedad en la que vivimos se ha convertido más bien en una sociedad muy permisiva, ¿sí? Se ha ido al extremo, ¿no? Tan restrictiva y ahora tan permisiva en cuanto a la crianza de los hijos. Entonces hay que hallar un punto medio, ¿no? Aunque este siempre va a ser un tema personal, pues hablando de la familia como el núcleo de la sociedad en la que vivimos, aunque se ha querido fragmentar y se ha querido, con esta época de la globalización, hemos visto que bueno, parece que todo el mundo quiere intervenir en la familia, más allá de ese seno donde es particularmente de importancia la crianza de los hijos, y por eso se forjan los valores y todo el tema en una sociedad donde el principal responsable no es el todos, sino los padres principalmente en cuanto a la crianza de los hijos. Pero ¿cómo deben hacerlo? Este libro no pretendía ser un manual, ¿sí? Ni pretende serlo, como le dije, se ha ido actualizando y usted lo puede conseguir, lo puede comprar por Amazon, lo que sea, se llama Tu Hijo en español. Y hay otros retos en cuanto a, bueno, todas estas décadas que han pasado, que son desafíos a la hora de criar hijos o atender un bebé. Que por cierto, en cuanto a la educación, cuando comienza en las instituciones, le vamos a dejar ese tema a los maestros o a estas academias. No, la crianza de los hijos es responsabilidad de los padres, de los involucrados. Y aunque hay un dicho que dice que para criar un hijo se necesita una comunidad también, ¿sí? Todos los miembros influyen en esto. Los principales responsables siempre serán los padres, no las escuelas, las instituciones o delegar ese tema en otro. Por eso es que está dirigido a los padres este libro, ¿sí? Aquí estoy con este artículo, que por cierto es un artículo que me pareció muy interesante porque está fechado de una época también muy, digamos, anterior a la que vivimos, ¿no? Por Robert Marshall es el artículo. El doctor Spock dice no. Yo conseguí este artículo y por eso estoy tratando de citar algunas cosas de aquí. Una de las cosas por la cual justificó este libro en la época que ya habíamos estado diciendo es que, según leo aquí, la causa principal de las actividades políticas del doctor Spock ha sido su punto de vista completamente personal de que en la era nuclear, que esa era la que ellos estaban viviendo, alguien tiene que hablar por los bebés y los niños, así como por los padres. La relación directa entre niños, la leche y el peligro de contaminación que origina las pruebas nucleares fue lo que indujo al Dr. Spock a ingresar en el Comité Nacional para la Política Nuclear Sana, la SANE. Entonces entendemos un poquito más del contexto, ¿sí? La preocupación en aquella era nuclear, cuando estaba este conflicto o la crisis de los misiles y las naciones estaban en que parece que esto había terminado, pero todavía ocurre, la verdad. Y ahorita con esta guerra
y estas políticas que se han despertado en este escenario en el que vivimos. No sé si usted lo percibe así, si ve noticias y todo. Es importante que lo hagamos, ¿verdad? Para saber cuál es el contexto en el cual vivimos ahora, que parece repetirse o por lo menos asomarse muy peligrosamente a lo que son estas carreras armamentistas en cuanto a quién tiene mayores posibilidades de destruir al otro, sobre todo teniendo en cuenta las armas nucleares, que son armas de destrucción masiva y que ponen en vilo a todo el mundo, ¿sí? Entonces, en este contexto donde acabamos de leer, era la preocupación también del doctor Spock, es que la leche materna, la leche que los lactantes, los bebés, los niños en especial, son consumidores, como todos, de esta forma de alimentarse desde la infancia, estaba en peligro de que fuera contaminada por residuos nucleares, o por lo menos eso se creía, ¿sí? Entonces eran los bebés principalmente los que están en peligro, o por lo menos eso es lo que acabamos de leer que creía firmemente el doctor Spock. Así que alguien tenía que hablar por los bebés, por los niños, y bueno, él se tomó esta atribución, ¿sí? Entonces, ¿cómo criar a nuestros hijos en una época de la Guerra Fría? Y esto nos vuelve a decir el contexto en el cual se escribió este libro. Y otra cosa que aquí subrayé, que el doctor Spock colaboró con el movimiento pacifista de las negociaciones de Vietnam. Nos muestra su carácter pacifista, humanista, una vez más, ¿no? Entonces, en esta época también, ya había dicho, de ultraconservadorismo, ¿verdad? Benjamin también se crió en una familia que, bueno, nos cuenta de que su madre, su padre antepasado holandés, que se estableció en Uxton, bueno, ellos allí tenían una forma de crianza bastante estricta, ultraconservadora, ¿sí? Entonces entendemos que él no quiso reproducir eso en sus propios hijos y adoptó los mismos criterios que él tenía en su libro para la crianza de sus dos hijos, ¿sí? Y de sus nietos también en todo esto. Lo que me detengo aquí para reflexionar en esto y ver cómo nos atañe en una época totalmente distinta, con retos totalmente distintos para la crianza de los hijos. Y más allá de que usted tenga un hijo o no, ¿sí? Lo cierto es que todos somos un hijo de alguien y todos pasamos por eso. De hecho, en el caso del doctor Spock, una de las cosas que lo marcó a él es que como hermano mayor, él tuvo que ayudar a su madre. Él dice que se involucraba mucho en el cuidado de sus hermanitos, ¿sí? De sus 5 hermanos, si mal no recuerdo. Otra cosa que podemos decir del doctor Spock es que él fue una persona que se ganó por el remo, fue una olimpiada y ganó una medalla de oro en unas olimpiadas de Francia, y también estuvo involucrado en estas guerras, pero en la parte de atención médica, psiquiátrica o psicológica, en fin. Tuvo bastantes facetas, y mientras ocurría todo esto, él estaba escribiendo el libro, ¿sí? O por lo menos en parte de esta historia o de todos estos sucesos en la cual él se involucró o estuvo activamente haciendo cosas y paralelamente escribiendo el libro. Así que nos enseña, o por lo menos a mí me llama la atención, de que sí se pueden hacer muchas cosas, no digamos simultáneamente, pero sí paralelamente, ¿no? Una de las cosas que se le acusa los detractores de esta teoría, si se quiere, y por aquella época tan revolucionaria, entendiendo el contexto, ¿no? Ya les decía que era una época muy conductista. Ya eso no es tan así, ¿no? Como les dije, más bien ahorita está en el otro extremo, y la gente, o en la crianza de los hijos, hay una flexibilidad que ya pasa a permisibilidad, y que el hecho de que no se sea tan conductista o estrictamente hablando, hayan cambios
bueno, que indican de que hay cosas que no se deben hacer. No se ve ahora a los niños como un hombre pequeño, como un ser humano chiquitico en miniatura, sino que se entiende que es una etapa en el desarrollo evolutivo del crecimiento humano, que es una etapa distinta, que es la infancia, la niñez, la pubertad, la adolescencia. Entonces estos estadios o periodos de desarrollo, bueno, hay que respetarlos y se entienden mucho más ahora que antes, ¿sí? O por lo menos en general. Todos podemos entender eso y no tratamos a los niños como esclavos ni como pequeñitos adultos, porque no es el caso, ¿no? Y bueno, era revolucionario porque antes no se tenía eso tan en cuenta, ¿sí? O por lo menos no en esta sociedad. Y en muchos casos se tiende a todavía no tener tan en cuenta y en particular para la atención de los niños, de los bebés, de los infantes en general. Puede ser que todavía no se entienda en algunos casos que es un periodo de desarrollo humano, del acompañamiento, sobre todo en cuanto a el PNL, la programación neurolingüística, aunque esto parece que del psicoanálisis, más allá de la ciencia, no tiene nada que ver con hechos tan, digamos, positivistas o tan estrictos, debido a que hay una cuestión más holística, ¿sí? Es decir, esta cuestión con patrones tan establecidos en cuanto a la crianza de los hijos, o como recetas que venden, no son una cosa que debería tomarse al pie de la letra, sobre todo porque cada contexto y cada niño y cada persona, ¿sí?, desde la infancia es distinto. Y por eso es que confiar en el instinto, ¿sí?, confiar en su propia intuición como padre, como madre, sobre todo las madres que están, creo yo, más involucradas en la crianza de los hijos, o por lo menos eso pareciera ser así. Los padres también deberían estar más involucrados, y muchos padres se toman su trabajo muy en serio. No tengo ninguna estadística que mostrar, pero sabemos que las madres están más, es proclive de que estén más entregadas a la crianza de los hijos, y que, bueno, a veces se ponen de acuerdo porque el padre tiene que trabajar, y todo esto es normal, y cada familia tiene su propia manera de ponerse de acuerdo en cuanto a estos asuntos, sobre todo si hay responsabilidad por medio, y bueno, no se deja el asunto a la ligera o a la buena de Dios a ver qué pasa, ¿no? Sino que se hace todo lo posible porque así sea, y que se mantenga en ese vínculo, digamos, en la familia, y no en delegar en otras cosas como la televisión, los videojuegos, el teléfono, la tablet, la crianza de los hijos, que estos últimos son fenómenos más nuevos, ¿verdad? Las redes sociales, los videojuegos. Anteriormente, bueno, escuchábamos mucho de que se dejaba allí en la televisión que viera todo lo que estaba allí pasando. Ahorita, bueno, tienes las oportunidades los niños y todos, pero también los niños, porque como son nativos digitales, cuando hablamos de nativos digitales, que nacieron sumergidos en toda esta cuestión que ha traído consigo la revolución digital, y que tienen acceso desde muy pequeñitos, y por eso usted ve que manejan un teléfono y manejan todos estos recursos, son capaces de descargar aplicaciones, manejarlas, y lo hacen de forma tan natural que bueno, nosotros que no nacimos con esta tecnología, aunque muchos de los que nos ven, si usted tiene 37 años, 39, ya por ahí 40, bueno, usted también forma parte de esta cultura de este crecimiento, revolución digital, pero que ha ido avanzando con rapidez. Y las redes sociales, por ejemplo, son nuevas. TikTok y todo este tipo de cosas todavía más nuevas. Se popularizaron desde la pandemia para acá, imagínense, son fenómenos totalmente nuevos, de los cuales nosotros no estamos tan sumergidos, pero hay quienes sí. Hay quienes nacieron con toda esta tecnología, ya estaba allí cuando ellos nacieron, no fue que le echaron mano o que la empezaron a reconocer después. En este sentido, pues uno pudiera delegar a eso como entretenimiento, no sé, como quiera llamarlo, a que haga el trabajo que deben hacer los padres como sustitutos en cuanto
a que allí también se aprende o allí también pueden entretenerse y tranquilizar la conducta de los hijos porque están ocupados haciendo otras cosas en la pantalla, sumergidos en la pantalla, ¿sí? Y claro que esto no es malo en sí mismo, no lo estamos reprochando, y de hecho no hay un estudio que vincule una cosa a la otra, por lo menos no que yo conozca, y he leído muchas cosas y bueno, me falta por leer muchas, quizás si usted conoce alguna puede mostrarla, pero no, y aquí hemos hablado de eso en otras ocasiones, no se trata de satanizar o poner en una cuestión totalmente negativa, hablando de la tecnología, que tiene muchos beneficios, incluido las redes sociales y otro tipo de cosas que han surgido de la revolución digital, sino el equilibrio, como todo, como era cuando la época de la televisión, que un niño plantado en la pantalla de la televisión y bueno, era el que estaba criando al niño o a la niña, no sé cómo sea. Son peligros serios que, bueno, también tienen repercusiones, o por lo menos empíricamente se ven la diferencia, algunos resultados que afectan la crianza de los hijos. Por eso es que según este libro que hemos estado hablando, los padres deben confiar en sí, no dejarle esto ni siquiera a los expertos y mucho menos a la sociedad en general como globalización, y tampoco, como hemos dicho, dejarle esto a la tecnología, delegarle esto a la tecnología. Este es un libro que tiene unas 562 páginas, 526 mejor dicho, 526 páginas, y dejan en todo el contenido, dejan ver que los padres deben confiar en su instinto, ¿sí? Ahí dice que no se nace, no se aprende, no se nace haciendo padre, es verdad, se aprende en el camino, está bien, pero se pueden escuchar recomendaciones, por supuesto, pero en este tiempo donde hay mucha información y hay una revolución informática pero como nunca, entonces hay muchas cosas distintas que más bien con tanta información y muchas contrapuestas con otras, con tanta gente opinando sobre el tema, entonces uno dice, bueno, ¿a quién le hago caso? Entonces, en relación a la crianza de los hijos. Y por eso es que invita al libro, como les decía, en todo su contenido, a que confíe en su instinto, más allá de que sí, pues, al final es el que le va a ayudar a filtrar toda esta información, ¿sí? A saber delimitarla y contextualizarla, ¿sí? Porque lo que le resultó a cierta persona, a cierta familia, no es exactamente lo que usted necesitaría, porque usted tiene otro contexto, otra forma, otra realidad, ¿sí? Distinta, y aunque uno puede copiar modelos, emularlos idénticamente no resultaría en algo ventajoso, porque estaría desconociendo cosas que son muy particulares de su hijo, de su contexto, de su sociocultura, de su forma de ver la vida, no sé. Es una cuestión también que por eso es que confiar en el instinto y en lo que usted puede hacer, que de hecho es una cuestión que biológicamente, ¿sí? Si usted puede o pudo tener un hijo, entonces también, aunque no viene con un manual de instrucción, ¿sí? Y aunque no necesariamente debe tener un hijo como para saber que, aunque usted sí fue uno y es un hijo, todos estamos involucrados en este tema desde el punto de vista, digamos, de esta dialéctica, ¿no? Adulto, niño, adulto, niño, siempre van a existir y convivir, y los responsables de guiar a los niños son los adultos, ¿sí? Y particularmente si son sus niños, sus bebés, no hay que dejarle eso a otro. No debería, ni siquiera la abuela, el abuelito, sí, claro. Muchos se involucran y deberían hacerlo, sobre todo cuando ven en peligro, un potencial peligro en cuanto a
la sociedad y que se queda desamparado, hay que correr a ayudar, sí. Y también hay que apoyar estas redes de apoyo familiares, por supuesto. Pero los principales responsables son los padres, ¿sí? Es lo que dice el libro y además es lo que entendemos, ¿no? No hace falta ni siquiera ser un experto en el tema para entender que esto es así, ¿sí? De hecho, aquí quería leerle otra cosita que me pareció interesante en cuanto a una de las cosas que se enfrentó Benjamin. Decía que uno de sus castigos que les hacía su madre era poner a los niños en un armario oscuro y simplemente dejarlos allí hasta que aprendieran la lección que estaba tratando de enseñarles. Nosotros hemos escuchado muchos castigos como ese. Yo recuerdo uno, bueno, siéntate allá contra la pared, o reclínate en una posición súper incómoda de rodillas. Yo escucho uno que es las tapitas estas de las colas que son rugosas arriba, ¿sabes? Entonces, bueno, que se incline allí con las rodillas allí aplastando esas chapas, le digo yo, no sé, o las tapas de estas botellas. Y por supuesto que eso duele, eso genera dolor. De infligir castigos, penalizaciones que involucren dolor, que involucren, porque bueno, se piensa de que hay una lección después de todo eso, ¿no? Que suena a maltrato, la verdad. Y que por supuesto que eso crea un trauma, no necesariamente una lección. Sí, claro, uno no lo va a hacer más porque es como cuando uno ha pasado por un mal momento y el cerebro le indica a uno, hey, ¿te acuerdas lo que te pasó? Y claro, se enciende una alarma allí porque es una defensa, pero un mecanismo de defensa con una experiencia traumática, una emoción que es negativa después de todo, aunque se pudiera hacer con emociones positivas. Aquí se nos viene a la mente Skinner, pero también se nos viene a la mente el aprendizaje por descubrimiento. Se nos viene a la mente algunas cuestiones que tienen que ver con la enseñanza o corrientes pedagógicas que es más bien el aprendizaje que sea emocionante, emocionar el cerebro. La parte emotiva no hay que descuidarla, más allá de la parte racional meramente conductista. Y esto es lo que indica el libro, ¿no? Por cierto, mira lo que pasó. Dos de las hermanas de Spock recuerdan que una vez su madre les metió en un armario y se olvidó de ellas y se fue a Nueva York por el día. Cuando regresó estaba loca de los nervios porque se les había olvidado que había dejado a las niñitas castigadas metidas en el armario. Qué cosa, ¿no? Entonces mira que estos castigos, claro, las personas que hacen esto no lo hacen con fines de malévolos, no creo. Y muchas veces los padres que lo hacen y siguen haciéndolo, lo hacen con no sé, quizás empiezan a pensar de que esto va a tener buenos resultados, o sencillamente están reproduciendo la forma en que los criaron a ellos, pero los resultados no son muy buenos, la verdad. Entonces eso es un momento de cambiar. Y desde la época de 1947 que está este libro, y quién sabe más allá, se está haciendo una revolución en cuanto a esto, pero ya en este tiempo donde vivimos, más allá de ser una revolución, también entran en juego las leyes, cuestiones humanitarias y muchas veces penadas cuando se denuncian maltrato infantil, y puede caer en otro tipo de cosas que son perjudiciales, sí, para la familia. Pero más allá de la penalización de la ley, es que causa trauma en los hijos, traumas que lo acompañan de por vida, ¿sí? Entonces por eso es que esto pues también tiene detractores. Hay personas que también en aquel tiempo, como hoy, pudieran decir cosas como las que bueno, es que esos consejos son muy permisivos, no hay que ser tan permisivo tampoco, o no, usted lo que piensa es en la gratificación instantánea, está mingoneando mucho o lo está haciendo ingreído, como dicen por aquí. Y muchas personas que son ultra conservadores o conservadores, como fue el caso de esta época donde Spock fue sometido, estos detractores pues también usaron su voz para denunciar
que lo que estaba era perdiendo la juventud. De hecho, trataron de acusarlo a Benjamin Spock de que todo esto desencadenó la época de los 60, donde en la época de los 60 hubo una rebelión de la juventud y bueno, los hippies que bueno, se rebelaron también ellos como movimientos pacifistas, eran la mayoría jóvenes, niños que ya estaban en una edad de adolescentes y un poquito más allá, pero que tenían estos traumas y que había este espíritu de rebelde sin causa. De hecho hay una película que tiene ese tema, pero una situación que llevó a un extremo, de los cuales acusaron o por lo menos pretendían estos detractores acusar a estas teorías que eran revolucionarias y que estaban dañando a la sociedad estadounidense, ¿no? Por estos movimientos que más tarde surgieron, que se cree, o por lo menos estos decían, acusando a Benjamin Spock de que él trajo estos movimientos de los 60 o que desencadenó en eso, ¿no? Eso es lo que quiero decir, ¿sí? Entonces, una de las cosas de las que quería hablar, y ya para esto despedirme, ¿no? Ya tengo un buen rato, es que estas ideas de poner al bebé a dormir boca abajo, ¿sí? Un bebé durmiendo boca abajo, ¿sí? Usted sabe de eso, ¿verdad? Bueno, muchos dicen ahorita de que eso no se debe hacer porque hay una cuestión de que ellos se pueden ahogar con su propio vómito. Hay una cuestión que se llama muerte súbita, que el niñito sencillamente, o el bebecito, y muchos han muerto así, bueno, no son pocos, ¿no? Que de repente dejan de respirar, ¿sí? Mira lo que se creía en la época de los 90. Esa posición se vinculó con el síndrome de muerte súbita infantil. Y 65 años después, sin embargo, el libro de Spock aún se sigue imprimiendo y sigue influyendo en las generaciones de nuevos padres. Y una de las cosas que recomendaba este libro era que, por ejemplo, en cuanto a esta muerte súbita, era que no hicieran eso, que los niños no se deberían recostar sobre el regazo, sino que se deberían recostar de una forma que no se pudieran ahogar con su propio vómito y saliva. Y muchos decían, no, es que eso es la muerte súbita, pero en realidad era que se morían ahogados, cosa que desaconsejaba el libro de Spock, entre otras cosas, ¿no? Solamente me llamó la atención ese detalle porque sí fue muy revolucionario todos los consejos que decía este libro, y que más allá de lo que la ciencia aseguraba, hablando de los pediatras y de los expertos en aquella época, también hay que entender que hay que ver la repetición de los sucesos, es decir, cómo, más allá de las estadísticas, también ver cómo las escenas se repiten y entonces dejan enseñanza. Entonces, en cuanto a la crianza de los hijos, eso está muy marcado también. Así que esto de este libro que yo recomiendo, pues nos sirve para entender de que cada padre, madre de familia, como se le llama por aquí, tiene un sentido común, y para el cuidado de los bebés y niños es usted principalmente el responsable, y buscar guía apropiada, pero filtrar esa información, y al final la decisión de qué rumbo tomar y cómo estimular y influir en ellos va a ser su responsabilidad, ¿sí? Y qué bueno que haya mucha información, pero también qué bueno que podamos discernir en cuanto a cuál y cómo y cuándo aplicarla en nuestro contexto y nuestra realidad, que es única e irrepetible. Y bueno, muchas gracias por escucharnos, y esperemos después conversar más sobre el tema, quizás sobre muchas de las cosas que se nos quedaron allí, con una persona experta que más adelante podamos conversar aquí en otro podcast, en otro tema del podcast. Muchas gracias por vernos, hasta luego, chao, que esté bien.